El comportamiento del ser humano en estos componentes de crisis, ¿no? Voy a referirme primero al tema del calor y luego a la falta de agua. Yo siempre me he recordado estas escenas que en algunas películas norteamericanas evidenciaban ahí la zona de Brooklyn, ¿no? En Nueva York, ¿no? El calor del verano, 40, 45 grados, los más adultos rompían los puntos donde se conectaban los bomberos para el tema del agua, los hidros, ¿no? Hidrantes. Los hidrantes, exactamente. Y los niños jugaban con el agua y todo, y también era el tiempo, sigue siendo, en el Bronx, no en esa parte, me refiero a Nueva York porque es un tema donde las películas se refieren mucho, la violencia, enfrentamientos entre pandillas, ¿no? El calor genera una exacerbación, no hacia el frío, ¿verdad? Porque quizá el frío nos mantiene sin la posibilidad de movernos, ¿no? Este tema del calor, ¿cómo afecta la psiquis de las personas? Cuando estás leyendo hoy las noticias en España, donde 42, 45 grados, que nosotros aquí pues a lo mejor las vemos de manera muy normal en este periodo, ¿no? Entre la primavera y el verano. Pero allá en donde pues la media son 32, 33 grados y ya es mucho calor, ¿cómo afecta esto al ser humano? Que sus comportamientos, incluso, bueno, se tiene que meter a la cueva, lo cual significa, ayer oía una entrevista, o sea, bueno, es que hay el uso del aire acondicionado muy intenso, sí, bueno, más que es como el internet, ¿no? En un mundo en donde solamente el 32% tiene acceso a internet, no sé ni siquiera cuánto tenga acceso a un aire acondicionado, ¿no? Yo creo que debe ser un 10, 12% de la población mundial. ¿Cómo resolver esto y cómo esos componentes externos, totalmente exógenos, nos afectan en el contexto de nuestros comportamientos en la familia, en el entorno de trabajo, en la cotidianidad? En este sentido me gustaría contemplar dos aspectos del comportamiento humano. Usted bien lo dijo, la psique. Está el factor ambiental o los factores ambientales. Aquí tenemos que tomar en cuenta tres: temperatura, la parte importantísima también del ruido, ahorita voy a profundizar en ello, y el tema del sueño y de cómo las estaciones nos van afectando. Y está el factor interno, es decir, el ambiental, los que acabo de mencionar, y el factor de nuestras características de personalidad. Aquí me refiero a temperamento y carácter. ¿Cómo están afectando? Usted arrancó el programa diciendo, se está quemando el mundo, se está calentando el mundo, ¿no? Y yo pensé, y se están exaltando los ánimos. ¿Por qué? El aumento de la temperatura está correlacionado con aumento también en niveles de violencia, en irritabilidad, en comportamientos impulsivos. ¿Por qué? Porque imaginemos, si nosotros no tenemos clima aquí y tenemos los cubrebocas, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a aumentar la respiración, empezamos a buscar regular nuestra temperatura, pero también nos generamos más comportamientos de irritabilidad, podemos estar más incómodos, buscamos alejarnos, pero imaginemos ahora el tema de muchas personas. Hay muchas personas que están juntas, hablemos de hacinamiento, por ejemplo, y entonces se va generando esa lluvia de situaciones, ese cóctel de situaciones que aumentan la probabilidad de que una persona demuestre un comportamiento violento. Ojo, no hay que ser determinantes. Con eso no estoy diciendo, hay calor y entonces hay más violencia. No, hay calor, aumenta la temperatura y hay más probabilidades de violencia. Exacto, y ahí nos vamos al factor interno. Quienes tienen cierto tipo de temperamento, quienes tienen un carácter formado, que tienen una tendencia a la irritabilidad, a la impulsividad, a la agresión, pues bueno, se van a sumar las situaciones. No todo el mundo tiene que ser más violento, pero claro, sí se reporta un aumento de estadísticas en incidencias de delitos, en violencia, en agresión, en temas de situación familiar. Lo vivimos en la pandemia. Y no era precisamente por el calor, pero ¿qué ocurre? En nuestro estado se presenta mucho esta cuestión de aumento de temperatura, se ha observado, y aumento de estas situaciones de violencia. Ojo, pero también está el cambio hacia el frío. Y entonces, ¿qué ocurre? Usted mencionaba ahorita el tema del frío. Hay una asociación con las estaciones del año y la depresión estacional también. Es decir, vamos a verlo de forma práctica, aumento del sistema nervioso central, se activan nuestras funciones, nos gritamos más, nos activamos más, pero también disminuimos. Entonces, en Tabasco hay mucho la broma en psicólogos de, bueno, ¿y entonces qué pasa con el tabasqueño que está en el clima 22 grados y se deprime y sale al calor y se irrita, ¿no? Bueno, Tabasco es un lugar que se caracteriza por tener personas
que tienen características muchas veces de ambivalencia. No estoy diciendo bipolaridad, estoy diciendo de ambivalencia. Somos personas que nos caracterizamos por tener ciertos detonantes, nos llaman mucho de sangre caliente, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos considerar que el comportamiento sí se ve afectado. Hablemos del ruido. Muchas ocasiones, cuando una persona está tratando de concentrarse y presenta muchos ruidos externos, estas cuestiones ambientales, afecta su comportamiento y se detona, explota. ¿Por qué? Porque para nosotros una atención sostenida es más difícil bajo la presencia del ruido. Nosotros, nuevamente, nos pongo de ejemplo, estamos en un entorno de calma y de tranquilidad, pero si nos ponen música muy fuerte, si nos ponen estímulos que nos estén alterando, es probable que empecemos a tensarnos y que levantemos el tono de voz, y entonces las personas, repito, buscan manifestar su comportamiento. Y eso es un tema de cuidado, porque si esto está ocurriendo en el mundo, podemos considerar la posibilidad de que ya se estén generando las predisposiciones para tener entornos violentos, y eso es peligrosísimo. ¿Cómo trastoca eso el comportamiento humano y los aspectos sociales en un momento determinado? Aquí me gustaría mucho hacer énfasis en temas de relaciones de pareja, relaciones familiares y dinámicas sociales. Las tres siguen un patrón, un común denominador, que implica que la escasez y el conflicto revelan la personalidad. Es decir, las parejas, cuando empiezan a conocerse, a enamorarse, pues suelen manifestar comportamientos muy agradables, ¿no? Todo nos gusta igualito, ¿no? Exactamente. Van avanzando en la relación y entonces el conflicto revela la personalidad de ambos. En las dinámicas familiares ocurre lo mismo, se integran familias nuevas, se empieza a formar una familia y conforme avanza el tiempo y se presenta la escasez o el conflicto, se manifiesta la personalidad. Y en el tema social, como usted bien mencionaba, el tema 2007, inundación, yo recuerdo muy bien que uno iba al súper y cuando se dijo, bueno, ya se está complicando la situación, todos corrieron a comprar agua, papel de baño, todo lo que pudieran encontrar. Por cierto, hablando en la pandemia, cuando empezó la pandemia algo... ¿También? Todos fueron a comprar papel de baño, ¿no? Entonces, buscábamos suministros, ¿no? Buscábamos sobrevivir, porque lo que hacemos, y es lo mismo que nosotros tres haríamos, es proteger a nuestras familias. Entonces, cuando digo se revela la personalidad, habrá una tendencia, por supuesto, a la violencia, habrá una tendencia a la protección, habrá una tendencia a que te enfoques cada uno de nosotros en proteger a los suyos. Y eso es un patrón cerebral que todos tenemos. Todos buscamos sobrevivir y proteger nuestros genes.